Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Iniciamos nuestro programa Ñandi Yarañe Dominical. Queridos amigos, queridos hermanos, hoy la gran solemnidad del cuerpo, santísimo cuerpo y sacramento, sobre todo de la sangre de Cristo, estos sacramentos tan importantes dentro de nuestra vida, el cuerpo y la sangre de Cristo. Corpus Christi, decimos nosotros, y hoy es esta solemnidad. Nosotros encontramos en esta primera lectura, queridos hermanos, del Génesis 14, 18, 20. Es muy importante lo que encontramos aquí, ciertamente que se toma una partecita cuando se encuentra Abraham todavía aquí, después de haber hecho toda una batalla, una guerra contra los famosos reyes del oriente. Y luego en esta persecución, con la bendición, la gracia, Dios mismo que lo acompaña, a Abraham de cierta manera, entonces que se le está presentando como si fuese un rey, ¿verdad? Que vence a estos 4 reyes que se han aliado, que fueron contra el sur, contra estas tribus de Israel, pero después que Abraham los persigue, recupera todo el botín y sobre todo lo más importante, recupera a su sobrino Lot. Y en este camino de vuelta después se encuentra con el sacerdote Melquisedec. Escuchemos entonces la palabra de Dios y entendamos principalmente qué significa celebrar hoy el cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi para nuestra vida. Del Génesis 14, 18, 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en sus manos y le dio a Abraham el diezmo de todo. Muy bien, queridos hermanos, entonces nos encontramos así ante esta primera lectura del Génesis 14, 18 al 20. Como les estaba diciendo, aquí la idea principal que el autor sagrado nos está presentando con esta perícopa, con este fragmento de la palabra de Dios que es introducida dentro de la historia de Abraham y es casi como que fuera, ¿verdad?, de todo lo que se estaba narrando anteriormente, pero que tiene una misión específica o una función específica, donde se le presenta a algo tan importante a Abraham como prácticamente como si fuese un rey, o sea, es el líder de este pueblo de Israel en este camino. Después de haber recibido, hacía poco, en el capítulo 12, nosotros habíamos leído, ¿verdad?, cómo Abraham recibe de parte de Dios nada más y nada menos que esta misión tan importante de formar su pueblo, de formar el pueblo elegido. Y bueno, desde aquí entonces nosotros vamos a comenzar a entender todo este proceso y todo este camino que va realizando Abraham para poder formar el pueblo. Todavía estamos en los inicios, estamos en los pañales, digamos así. Pero hay que ir preparando a nuestro personaje. Tenemos que ir preparando entonces a Abraham en este camino para luego recién allá en el capítulo 18, ¿verdad?, que recibe la visita de estos 3 personajes que sería Dios mismo, ¿verdad?, es donde se realiza esa promesa que Dios había dicho, ¿verdad?, de comenzar la descendencia. ¿Con qué? Con el Hijo que será de las propias entrañas de Sarai todavía hasta este momento. El nombre de Abraham y el nombre de Sara recién lo vamos a tener en el capítulo 17 en adelante, ¿verdad? Bueno, entonces todos estos elementos son muy importantes, queridos hermanos, para que podamos entender también lo que significa el Corpus Christi, cuerpo y sangre de Cristo, cómo se va preparando y cómo nosotros tenemos que entender desde el Antiguo Testamento, por lo menos desde una relectura que estamos haciendo, el significado teológico profundo. ¿Desde dónde está viniendo entonces esta celebración que se hace al celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo? Atención, no es entonces
algo que se improvisa y que se está inventando en ese momento de la última cena, sino que desde ahí estamos haciendo una relectura, o Jesús, o toda esa comunidad que está caminando y que está esperando las promesas, ¿a qué promesas se está refiriendo? Y justamente que viene de todo el Antiguo Testamento. Y más aún, siempre siguiendo ese plan de salvación que está en el proyecto de Dios desde el inicio. Y entonces el cuerpo y la sangre de Cristo, hoy lo que nosotros recibimos, no es entonces una invención del momento, sino que es algo que está viniendo ya desde el Antiguo Testamento y que se está realizando en su plenitud aquí en la última cena, ¿verdad? Pero leamos entonces, o mejor dicho, reflexionemos y miremos un poco. Primero, el versículo 18. Aparece este personaje, Melquisedec, que es el rey de Salem, que presenta justamente pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Pan y vino. Bueno, entonces primero tenemos que mirar quién es Melquisedec. Melech en hebreo significa rey, Melech. Y Sedec significa justicia, es decir, Melquisedec es el rey de justicia. Melquisedec entonces es el rey incluso de Shalom, de Shalem, Jerusalén, entonces de Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Es el rey de la justicia y entonces este rey de la justicia es el que lleva la paz, el Shalom justamente, ¿verdad? Solamente con la justicia puede existir, ¿qué cosa? Puede existir la paz. ¿Y qué es lo que presenta él? Lo que él está presentando es justamente el pan y el vino. El pan y el vino, entonces, cuando después Jesús toma y vuelve a recordar más adelante el éxodo de esta fiesta de la Pascua, el último, que era el de acción de gracias. Esto es mi cuerpo, el pan ácimo, esta es mi sangre, el vino, la última copa justamente de bendición y de acción de gracias, es la que después él dirá, esta es el pan y el vino, que se convierte ahora en mi cuerpo, en mi sangre, que es dada al mundo entero. ¿Qué significa justamente el pan y el vino? Además de ser el alimento, de ser la fuerza que Dios nos ofrece, significa también que nosotros, para traer y tener esa paz, para que nosotros podamos ofrecer esa paz al mundo, ¿qué necesitamos? Y necesitamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. La centralidad entonces, cuando Jesús está diciendo que el único que puede alimentarnos y traer el shalom y que puede traer justamente la justicia para que exista ese mundo de justicia es a través del alimentarse del cuerpo y de la sangre. Es decir, Jesús, cuando se está ofreciendo, nos está ofreciendo no solamente, o sea, su cuerpo y su sangre, no solamente lo ofrece así como un alimento corporal, sino que sobre todo nos está ofreciendo la paz, nos está ofreciendo la serenidad, nos está ofreciendo esa justicia que tanto necesitamos para nuestra vida en primer lugar, para nuestras comunidades y sobre todo para nuestro país. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Cuando Benedicto XVI inauguró el año sacerdotal, dijo que serían 365 días para recordar que la Iglesia y la sociedad necesitan a los sacerdotes. La nostra è una missione indispensabile per la Chiesa e per il mondo, che domanda fedeltà piena ed incessante unione con Lui, questo rimanere nel suo amore. Esige cioè che tendiamo costantemente alla santità, a questo rimanere, come ha fatto San Giovanni Maria Vianney. Eran años difíciles en el Vaticano. Precisamente durante el año sacerdotal salieron a la luz varias denuncias contra sacerdotes que habían abusado de menores. Durante la ceremonia de apertura parecía que Benedicto intuía lo que le iba a caer encima. Nulla fa soffrire tanto la Chiesa, corpo di Cristo, quanto i peccati dei suoi pastori, soprattutto di quelli che si tramutano in ladri delle pecore, o perché le deviano
con le loro private dottrine o perché le stringono con lacci di peccato e di morte. La idea de Benedicto era animar a los sacerdotes y pedirles que reflexionaran sobre sus vidas y su modo de ayudar a las personas. Ya pocos días antes de inaugurar este año había enviado una carta a todos los sacerdotes del mundo en la que les animaba a contemplar la vida del santo cura de Ars para afrontar mejor los retos de su tarea sacerdotal. Con este año queremos hacer justicia a la verdad. La inmensa mayoría de los sacerdotes son hombres muy dignos, que dan su vida por la Iglesia, por los hombres y sobre todo por los pobres. Y por eso la Iglesia está orgullosa de ellos. Es una desgracia desastrosa que un pequeño grupo haya seguido un camino de delitos civiles y canónicos. Y la Iglesia no cierra los ojos, no lo ignora. El año sacerdotal se clausuró un año después con el Encuentro Internacional de Sacerdotes en el mismo lugar en el que se había inaugurado. Durante la misa de clausura, Benedicto XVI pidió perdón insistentemente a Dios y a las víctimas de abusos cometidos por sacerdotes y prometió que la Iglesia haría todo lo posible para que no volviera a suceder jamás. Intendiamo promettere di fare tutto il possibile affinché un tale abuso non possa succedere mai più. Los sacerdotes se renovaron sus promesas sacerdotales durante la celebración. La idea, explicó el Papa, no era glorificar los logros de los sacerdotes, sino sentirse agradecidos por el don de Dios.